Cierre del primer encuentro de literatura y cultura venezolana en el sur, un encuentro que ideamos para visibilizar el aporte intelectual, artístico, literario de la diáspora venezolana en el continente. Bienvenidos todos, esperamos que pasen muy bien. Queremos tener un día muy sui generis con 2 mesas con invitados de lujo y luego vamos a tener una presentación de libro, vamos a tener una recital de poesía que va a estar muy bien y finalmente un música en vivo y un pequeño brindis para cerrar, para rendir homenaje al esfuerzo compartido. Va a dar unas palabras ahorita de mí, nuestra anfitriona en este sitio tan hermoso, que es la casa, el Centro Venezolano Argentino Araguaney, ¿verdad? Ella es Ale Llanes, una persona que ha contribuido inmensamente con la organización del encuentro, de muchas oportunidades. Ella es además secretaria de Alianza por Venezuela y coordinadora de cultura del centro tan importante. Yo voy a dar a ella el micrófono para que nos dé una pequeña palabra de bienvenida y luego vamos a avanzar con la mesa. Muchas gracias por bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Venezolano Argentino Araguaney. Yo soy Ale Llanes, como dijo Gabriel, soy secretaria de Alianza por Venezuela desde hace apenas unos 4 meses, porque hicimos un cambio de autoridades y bueno, en esta ocasión Alianza está dirigida por principalmente mujeres venezolanas, que arrancamos este proyecto también del Centro Venezolano Argentino después de 8 años de haber empezado a ayudar a la diáspora venezolana acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos porque logramos tener este espacio que ya era muy necesario para nuestra diáspora. Nosotros venimos haciendo actividades de todo tipo, o sea, acompañamiento legal, acompañamiento migratorio para toda la diáspora, incluso, hemos hecho jornadas de abrigo, de ropa de invierno, y ahora nos lanzamos a este reto enorme que es ser una vitrina para la cultura venezolana acá en la ciudad. Y es todo un desafío, pero se ha hecho muy fácil porque hay mucha sed de cultura. O sea, hay mucha sed de mostrar lo que somos, no solamente a través de la gastronomía, sino también del arte, ¿no? de todas las manifestaciones que tiene Venezuela, que es tan rica y que, ahora nos toca mostrarla al mundo. Quería también mencionar que el Centro Venezolano Argentino se sostiene gracias a una cantidad de voluntarios que, ofrecen su tiempo y esfuerzo. No tenemos financiamiento, estamos absolutamente a pulmón. Este espacio lo sostenemos de verdad de corazón. Y este año justamente creamos una campaña de recaudación que se llama Amigos del CVA. El CVA es Centro Venezolano Argentino. Que todos ustedes, si quieren ayudarnos, lo pueden hacer. Es una suscripción. Perdón que tome este espacio, pero es que no tenemos muchos para hablar de estas cosas. Es una suscripción que nos ayuda a difundir todo este tipo de actividades y además tienen beneficios como descuentos en locales y una cantidad de cosas bien interesantes. Entonces, los que quieran hacerlo, acá hay un QR donde lo puedan hacer directamente, lo escanean y se suscriben, y muchísimas gracias. Muy feliz de tenerlos acá, es para nosotros un honor, y ahora sin más les dejo con la mesa de este evento de arte. Van a hablar de arte. Adelante. Hola. Buenas tardes. Reitero el agradecimiento no solo por la invitación para estar acá y el acompañamiento de mis colegas
acá presentes, sino también de ustedes que nada, asisten, invierten un poquito de ese tiempo para compartir y para escucharnos hoy y tratar de conversar un poco sobre parte de lo que ha venido siendo esta diáspora venezolana, ¿no? Desde hace muchos años, pero quizás con un mayor énfasis en los años más recientes. Hoy vamos a presentar la segunda parte de la mesa Tópicos, Formas y Alcances del Arte Migrante, en este caso venezolano. Y yo, Juan Carlos Urrutia, que soy artista visual y me desempeño también como mediador cultural de distintas experiencias, voy a servir un poco como mediador para presentarles aquí a cada una de las personas que me acompañan y después también poder generar, en este caso, nuestra intención es crear un trazamiento, un recorrido, una especie de viaje entre las distintas experiencias, los distintos momentos dentro de las prácticas culturales y dentro del hacer personal de cada una de las personas que están acá, sin hacer distinciones en cuanto a los cambios curriculares, la cronología, los distintos espacios de formación, sino más bien crear de alguna manera una interlocución que permita generar como un espacio de homogeneidad dentro de esa heterogeneidad. En este caso, bueno, voy a comenzar del fondo hacia acá. En primera instancia les presento a Kelvin Osorio, allí a la izquierda. Kelvin está formado en artes visuales, en animación, en ilustración, filosofía. Vive en Argentina desde el año 2008 y se viene desempeñando principalmente en algunas colaboraciones en revistas como la revista Anfibia, ¿no? Time Out y... ¿cuál era la otra? Bueno, en varias. Después también viene trabajando dentro del área audiovisual para algunos canales de televisión como MTV, Nickelodeon y ¿cuál era el otro? Y HBO. Y ha servido también como ilustrador en algunas colaboraciones de libros, una de las cuales cito que sería Happening, de nuestro querido poeta, escritor y organizador también de este encuentro, Gustavo Valle. Así que bueno, la experiencia de Kelvin ha sido, digamos, direccionada desde esa área. Él ahora después también nos va a conversar un poco más en detalle de su práctica, pero también como artista e investigador transita diferentes escenarios prácticos y formales dentro del motion graphics, animación, pintura, objetos, etc. Luego tenemos a Aidana Rico, que se formó principalmente, bueno, en primera instancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, aunque no lo concretó. Su formación realmente más de fondo fue en el ex Instituto Universitario de Estudios Superiores en Artes Plásticas Armando Reverón en Caracas, del cual fuimos compañeros de cursada. Muchos dicen que actualmente UNEARTES, yo soy práctico de decir que no, porque no es lo mismo, pero fue la UNEARTES que vendría siendo lo que acopla dentro de una de sus líneas al USAPAR, es como el equivalente a Argentina, a la Universidad Nacional de las Artes, que conjuga, digamos, todos los institutos universitarios de su momento, ¿no? El de música, danza, teatro y ese de artes plásticas. Aidana, bueno, desde hace muchísimos años viene desarrollando un fuerte trabajo de investigación y participación en torno a lo corporal y lo performativo. Fue fundadora junto con Ignacio Pérez Pérez y Amira Tremont de Performanceología, que en su momento fue un espacio de investigación y difusión de la performance latinoamericana y mundial a partir de una plataforma web y de muchas series de publicaciones de eventos. Ha participado de distintos escenarios y de allí también la importancia de su participación acá, tanto formales como informales, en espacios cooperativos, centros comunitarios, mucho trabajo sociopolítico, digamos, desde esa área. Acá en Argentina, que se vino en el 2011, desarrolla parte de la maestría en lenguajes artísticos combinados de la UNA y después, bueno, otra serie de experiencias formales y no formales.
Después tenemos a Valentina Guirigay, que es violinista, a diferencia de todos los demás que nos ponemos un montón de nombres y prácticas. Me atrevería a decir que también es docente y que se acerca un montón a la práctica sociopedagógica, pero como violinista se formó en la Orquesta Infantil de Mérida, donde también cursó estudios en letras y literatura hispanoamericana en la Universidad de los Andes. Luego, en el 2013, se viene a Argentina a cursar una maestría en música clásica, música antigua y barroca, ¿no? En el DGART y en Manuel de Fallas en la UNAM. Se desempeña actualmente como docente de distintas orquestas en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Forma parte de varios ensambles musicales, entre ellos, para que esos no los conocía, Sabalaje, Camerus, Concentus, y también de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Salvador y de la Orquesta Argentina, de música argentina, Juan de Dios Filiberto. Y finalmente tenemos por acá a nuestro querido Iván García, quien es cantante lírico, bailarín, intérprete de eventos y poemas visuales, y se desempeña desde hace más de 40 años en distintos tipos de espectáculos, áreas de formación, también dentro del circuito formal y no formal. Todas esas experiencias le han llevado justamente a tener varias instancias quizás del proceso migratorio, primeramente en Europa y después acá en Argentina desde el año 2014, donde comienza a ser parte, aunque no oficial, pero sí de alguna manera regular, de los grupos de trabajo escénico de los teatros Cervantes, el Colón, el San Martín, entre otros. Además, dentro de sus experiencias recientes, viene trabajando en varios espectáculos. Uno de ellos es Ensayo del Fin del Mundo, que comenzó el año pasado, pero que actualmente se está presentando en el Pacurondo. También hizo parte reciente del Bolero de Ravel en el Teatro Cervantes, y no hace mucho tampoco, pero quizás una de las que mayor proyección tuvo dentro del circuito local, Einstein on the Beach en el Teatro Colón. Una vez presentados, un poco la idea sería comenzar a pensar esos puntos de encuentro que tienen que ver con los procesos migratorios, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros tiene una idea de lo que conforma la experiencia migratoria, desde dónde se gesta. Sin embargo, para muchos también, como en mi caso, por ejemplo, nunca la pensamos como un espacio en el que tendríamos que retirarnos o tomar una distancia muy extendida en el tiempo de nuestro lugar de origen, ¿no? Y desde ese lugar es que me parece que es interesante comenzar a reflexionar. Entonces, voy a pasar el micrófono para que cada uno de ellos pueda ir contándonos inicialmente cuál sería o cuál fue el motivo por el cual emprendieron este viaje. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi derrotero migratorio tenía inicialmente una intención formativa. Yo, como él contó, estudié literatura en la Universidad de los Andes, estudié literatura clásica, literatura hispanoamericana. Con literatura hispanoamericana me vine a hacer una pasantía acá en Buenos Aires, una editorial llamada Interzona, esto fue en el 2013. Estudio el violín desde muy chica en los programas de orquestas de allá. Me traje mi violín, no con la intención precisa de estudiar violín, sino de hacer mi pasantía en la editorial. Tenía una amiga ya estudiando acá, una amiga de Mérida que se vino a estudiar acá a la tecnicatura, en música antigua en el Manuel de Falla, en el Conservatorio Manuel de Falla. Me traje el violín con la intención de tocar con ella, ¿no? Hice mis pasantías bueno, yo inicialmente venía por 6 meses, esos 6 meses se convirtieron en un año y ya van 12 años que llevo viviendo acá. Pero bueno, mi intención era esa, ¿no? Como tenía una necesidad quizás interna de salir y explorar otros mundos aparte del que me
me rodeaba. Mérida es una ciudad preciosa, es pequeña, uno tiene la sensación de que nos conocemos todos, obviamente no es tan así, pero hay una sensación de espacio chico. Yo tenía siempre ganas de explorar otras cosas y cuando llegué acá me tocó mucho explicar que inicialmente vine no por la situación que atravesaba el país, que ya era bastante grave en el 2013. Yo vine además justo el día después de la muerte de Chávez. Se anuncia la muerte de Chávez, yo ya tenía el vuelo al día siguiente, un poco de estrés porque no sabíamos qué iba a pasar, si iban a poder dar las cosas. Sin embargo, bueno, desde el aeropuerto vi todo lo que estaba ocurriendo y logré venir a Argentina, ¿no? Entonces, viajando en esas circunstancias, obviamente causaba mucha curiosidad. Era un momento en el que todavía no había tantos venezolanos como hay hoy en día acá. Y yo explicaba mucho que si mi país hubiera estado en perfectas condiciones, yo igual hubiera viajado. No sé si a Argentina o a otro lugar, pero yo tenía una necesidad personal de estar afuera, de vivir otras experiencias culturales, ¿no? Después de estar un año acá, empecé también a asistir al Manuel de Falla como oyente en muchas materias y como que reconecté con la parte musical que nunca había dejado de practicar, pero que había dejado un poco de lado por la literatura, que era lo que más llenaba mi tiempo en ese momento. Pero llegando acá como que tuve ese viraje, ¿no? Esa recomposición de mi quehacer dentro del mundo artístico. Empecé a tener amigos en la música, me invitaban a tocar, empecé a conocer profesores, a asistir a clases y terminé dedicándome exclusivamente a la música acá. Siempre tengo obviamente un vínculo con la literatura, con mi parte literaria, con el tema editorial, después con mi pareja, que es escritor. Entonces, bueno, también es cierto que eso es algo que me ha mantenido, el vínculo con el mundo literario, que es muy importante para mí también, ¿no? Y mi actividad artística y mi actividad productiva, económica también, se convirtió en la música y la docencia, porque también por azar del destino conseguí acá dar clases en los programas provinciales de orquestas infantiles y juveniles, que son unos programas que están basados, inspirados, pero incluso estructuralmente basados en el programa de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, ¿no? De hecho, hay muchos referentes venezolanos que en el periodo de formación del programa de acá viajaban desde Venezuela para dar clases, para ayudar a crear toda la estructura, y hoy en día hay muchos venezolanos trabajando, dando clases como yo, o incluso en puestos jerárquicos, porque bueno, es un programa que es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Hoy en día, en la mayoría de los sitios en los que se habla de orquestas escuelas, de orquestas para chicos o de orquestas en situación vulnerable, en lugares de lo que llaman hoy situación vulnerable, están fundados en el sistema venezolano, que fue pionero en ese tipo de actividad que tiene que ver también con el arte y con la recomposición social, ¿no? Y bueno, ese ha sido mi derrotero acá durante estos 12 años ya. Hola, espero estén bien. Toda la semana fue pensar como sobre esto, ¿no? En dar lugar, en pensar cómo llegué yo, pero también pensar en cada persona que está alrededor mío, como ustedes, el cómo llegó acá, cuánto tiempo hace que esa persona, que a veces uno se encuentra en el subte ahora, o te encuentras en la calle, o cada uno que está aquí, pensar cómo llegué aquí y por qué llegué aquí. O sea, como Juan hizo esa pregunta, pero yo resonaba, ¿no? Yo, así como otros, también llegué a estudiar, no con la idea de quedarme, sino en el 2011 vine a estudiar una especialización, una maestría en medios combinados en la Universidad Nacional de las Artes. En ese momento yo daba clases en lo que era Armando Reverón, que se estaba transformando en la UniArte, y yo pensaba volver a dar clases en la Universidad de Performance, que era lo que vengo especializando hace unos cuantos años. Y bueno, fue como pasando el tiempo. Yo primero como
como entré como a trabajar en proyectos que me interesaban, ¿no? Yo hace más de 25 años que venía cada 3 años a Buenos Aires, al decir eso tenía unos vínculos bastante fuertes, eso también habla de otra forma de migración. Yo venía cada 3 años. En el año 2009 pasé por Uruguay y vine a visitar a mis amigos en Buenos Aires y estaba con la idea de estudiar esta especialización, una maestría, estaba buscando qué y dónde, y una posibilidad era Buenos Aires. En ese momento mi amiga Mercedes me dice, mira, yo tengo una habitación aquí en mi casa, vos y tu pareja se pueden quedar acá hasta que se establezcan. Eso evidentemente habla de otra migración, ¿no? Yo logré ahorrar ese año, o sea, antes de irme, esos 2 años antes de irme, año y medio, y llego acá a casa de una argentina, evidentemente además artista, ¿no? Que conocía desde mis 23 años. Evidentemente los vínculos con que yo me mantuve desde ese entonces es distinto a alguien que llega como a Mercedes. Luego fue pasando el tiempo y en realidad no puedo decir que fue una decisión como tan tajante, ni más yo diría que fue como un presente venir. En el momento cuando yo trabajaba en un momento en el espacio de Madres de Plaza de Mayo, estamos hablando de eso, año 2011, año 2012, y yo daba las visitas guiadas en el espacio de la memoria. Y trabajaba más eso, en derechos humanos. Yo en Venezuela había sido voluntaria a los 17 años en la red de apoyo por la justicia y la paz, y había sido objetora de conciencia contra el servicio militar obligatorio. Es decir, yo era antimilitarista, ¿no? Eso como para aclarar esto. Y yo sentía que en ese trabajo, que además yo incluía la performance, incluía el teatro, incluía la poesía, porque efectivamente estudié letras hasta el 6º, 7º semestre en la UCB, era como el trabajo, el lugar donde yo quería estar, ¿no? Era como un trabajo que tenía que ver. Tenía sus detalles también como complejos, como que, por ejemplo, yo soy de Ana María Rico Chávez. Y entonces era Chávez. Pero yo, estando en este espacio, que políticamente, bueno, en ese momento quizás no era como tan claro lo que uno podría como decir como políticamente, o por lo menos en mi caso. Y entonces, claro, yo decía Chávez y la gente me aplaudía. Y entonces, claro, a mí me generaba como una incomodidad. Pero en ese momento yo no me parecía que fuera terrorífico, sino que me parecía, bueno, yo no tengo nada que ver, creo en esto, mi interés político es esto, pero más allá de esta anécdota, ¿no? Pero no digo que era fuerte porque era que uno se cuestionaba, ¿no? Imagínense un espacio como este, que estaba Evero Bonafini, que fue a Venezuela en derechos humanos, y que yo soy venezolana y me dicen, ¿qué tal, comandante? Y entonces les digo, era poder elaborar eso además como en un discurso como que ellos entendieran, ¿no? Como yo no iba a poner a debatir con todas las personas que iban ahí, aunque les digo que era mi lugar, o sea, yo sentía que era el lugar donde yo tenía que estar, porque a veces estaba hablando sobre derechos humanos a 1000 personas, por ejemplo, ¿no? Yo lo que conseguí es hacer un chiste. Decían, ¿y por qué estás acá? Que es un chiste que es verdad, ¿no? ¿Y por qué estás acá? ¿Te enamoraste de la novela, no? Entonces yo digo, sí, me enamoré. Todo el mundo aplaudía y nadie me preguntaba nada acerca de Chávez. Entonces eso, estuve ahí hasta el 2016, que además estaba embarazada de mi hija, tengo una hija, y tengo una pareja que también es artista, pero es argentino, que también eso tiene que ver como con las filiaciones que uno dice, no, me enamoré efectivamente de un argentino, pero significa como que también como mi acompañar, el ser migrante, también estuvo como acompañando a una persona que era argentina y que era artista. Y bueno, también muchas compañeras del Herrero, como Juan, amigos, que también nos conformamos como un grupo. Eso sería contar otra cosa más. Bueno, por ahora eso. Bueno, en mi caso fue diferente porque yo vine con un contrato de trabajo. Entonces, yo llegué en el 2008 y tuve la suerte de que una amiga mía, directora de arte, trabajaba en un canal de televisión que se llamaba Nickelodeon. Y yo era diseñador, yo trabajaba de manera freelance con ellos. Y ese canal estaba radicado en Miami. Entonces ellos decidieron trasladar las oficinas a Buenos Aires, por una cuestión logística, no sé. Y se abrió la oportunidad, se abrió un puesto para una vacante, me ofreció y dije que sí. Entonces en ese sentido yo tuve mucha suerte, un privilegio, porque no, aparte que fue hace mucho, de 2008, yo, digamos, vine con todas las facilidades. Yo vine acá ya con trabajo y vine con... digamos, llegué y ya tenía papeles, tenía todo resuelto, entonces como que no fue como una migración, en mi caso fue como una aventura que yo estaba haciendo, ¿no? De hecho yo pensaba que si salía algo mal regresaba a Caracas otra vez, pero bueno,
Entonces nada, ya, esa fue la manera en que me trasladé aquí. Pasé 9 años ahí en esa compañía, pero en paralelo yo hacía también obra personal, porque siempre he estado interesado en obra gráfica, sobre todo obra gráfica argentina, mucha ilustración argentina, humor gráfico argentino, porque bueno, esa es una herencia de mi padre que fue periodista y fue humorista gráfico en la Universidad Central. Entonces él me contagié de eso, ¿no? Entonces me volví como un coleccionista de estilos gráficos, de estilos de dibujantes locales. Entonces, nada, como que con esas influencias, yo aquí pues exploté de inspiración, entonces también desarrollé una obra personal que tiene que ver con la ilustración, pero también con otros medios. Ahí es donde yo empiezo como a explorar otras corrientes y otros lenguajes, como la cerámica, la pintura, pero bueno, siempre como haciendo este mix, esta mezcla con el dibujo argentino y con toda digamos, todo lo editorial, el mundo editorial argentino, porque bueno, soy un coleccionista de libros, ¿no? Pero digamos que ese es como el desarrollo de la obra, pero bueno, así me vine para acá, de esa manera. Continuando con la aventura. Yo también llegué a Buenos Aires un poco con la aventura. Un poco mi experiencia, aparte de el ser extranjero inmigrante, en el año 1992, cuando me fui de Venezuela. Me fui a estudiar primero a Florencia, después me fui a Alemania, después estuve viviendo 15 años en Barcelona, empecé a hacer mi carrera en Europa, en el circuito europeo. Mi curiosidad artística, mi curiosidad de alma, mi inquietud constante fue el que me hizo venirme a Buenos Aires. Porque, como me preguntan muchos argentinos, si vos vivías en Europa, ¿por qué te viniste a Buenos Aires? La respuesta es muy fácil. Es buscando no secarme. Quiero decir con esto que en la comodidad europea, la cultura europea a la cual estoy muy agradecido, todo lo que estudié, todo lo que viví, con los artistas con los que conviví, empezó en mí a ponerse una cosa cómoda que no me gustaba. Trabajé con grandes nombres muy queridos en el circuito europeo, fantástico, estoy muy agradecido, pero me faltaba un plus que no me acomodara, porque voy a decir la palabra que se me viene, que es una palabra que me decía mi madre, y como la decía mi madre no me da vergüenza, que era que yo soy muy culo inquieto. Cuando la mamá lo dice, y punto. Esa inquietud me hizo llegar acá, porque tenía la necesidad de algo más. Voy un poquito más atrás a la historia, porque además que soy el más viejo de todo este grupo. Yo en mi época universitaria cantaba en el Orfeón Universitario, y con el Orfeón Universitario vine muchas veces a Buenos Aires. Me gustaba, por supuesto, tenías 20, 21 años, te gustaba. Después con el tiempo volví con Franco De Vita, cuando cantaba yo con Franco De Vita, y después vine con Jordi Sabal, y después vine la primera vez a cantar al Colón en el año 2001, y 2009, 2007, y siempre hubo la inquietud de Buenos Aires. En ese preciso instante en que yo estoy en Europa, ¿dónde me voy? Porque sentía que me estaba repitiendo cosas de altísimo nivel, pero era como la misma estructura siempre, y eso me fastidiaba internamente. Y un día dije, no decía mentira, Iván, no mientas. Yo dije, ¿dónde me voy? Y una mañana apareció, porque le hago caso a la intuición,
y el sueño me lo dijo, Buenos Aires. Y me vine al mes. Con fortuna, Marcelo Lombardero, un director con el que trabajo y hemos hecho colaboraciones hermosas, en ese momento era director del Teatro Colón, se entera que estoy yo acá, me invita para una producción y de ahí empezó todo mi recorrido después con el Teatro Colón hasta hoy. Ayer tuve ensayo. Y lo más interesante, digamos, del encuentro con Buenos Aires y esta parte, digamos, y el estudio de los años, que el ser migrante, por lo menos en mi caso, y no sé, en el resto de los colegas que están acá, no comenzó en el momento que yo tomé ese avión, que me fui primero a Italia y después a Florencia, después a Düsseldorf, todo esto, sino que empezó antes. Son reflexiones que vengo haciendo con los años. Ya yo era un poco extranjero en mi misma ciudad de Caracas, porque bueno, todo el que es diferente, también en cualquier ciudad, no solamente, pero en mi caso, yo me sentía que había siempre una mirada de peligro. Ese recuerdo de que le decían a mi madre, ese hijo tuyo sí es raro, ¿no? Y entonces crecí como con la rareza a que me rodeaba, cosa que yo estoy muy agradecido de haber sido raro, diferente, zurdo, negro, me calzo 45 y medio, o sea, todos a la mitad, ¿sabes? Eso en el fondo me dio una gran fortaleza cuando artísticamente lo analicé, qué es lo que me pasa a mí. Entonces yo he vivido mi migrante, a mí me gusta decir más extranjero, me parece una palabra mucho más divertida. Ser extranjero a mí me ha ayudado muchísimo en todos los lugares donde he vivido. Y Buenos Aires, que es una ciudad que se funda, parte de sus fundamentos es el extranjero, me dio a mí la posibilidad de seguir desarrollándome como extranjero acá sin perder ser extranjero, porque yo no quiero ser porteño, yo quiero seguir siendo un extranjero que vive en Buenos Aires, porque me permite la curiosidad. Esta es una ciudad que te permite que la curiosidad siempre esté en avanzada. Entonces, si yo soy curioso y tengo una ciudad que es curiosa y me abre las puertas, yo me meto por ahí y no me van a sacar. Bueno, eso un poco. Bueno, hay algo que en realidad no fue pensado y que es coincidente, y es que paradójicamente ninguno de nosotros se vio o se encontró en un proceso de migración forzada, ¿no? Lo que es un poco quizás lo que la mayoría espera escuchar, la novela, el que salí con la mochila encima y caminé y todo esto. Una novela paradigmática, ¿no? Pero desde ese lugar, digamos, y de alguna manera desde el acomodo y la sorpresa, me gustaría que pudiesen compartirnos cómo encontraron ese cambio en el haber salido con un plan original, quizás un no plan, porque era voy a ver qué pasa, la coincidencia que en general cada uno de ustedes plantea. ¿Cómo encuentran ese cambio entre ese no plan y este ahora, ¿no? Después de tantas postergaciones y extensiones de ese posible volver, que en términos generales creo que a muchos nos pasa, ¿no? De no reconocernos extranjeros hasta que algo nos confronta. El mismo Cortázar decía que, acuñado ahí en París y durante tanto tiempo viviendo fuera de Argentina, y él decía que él nunca se consideró migrante, él nunca consideró nunca se llegó a pensarse como extranjero hasta que realmente quiso en algún momento volver o comenzó a reconocer ese fenómeno de la extranjería en sus iguales a él. Él lo hablaba más desde cómo la literatura latinoamericana se había visto desprovista de que sus autores pudiesen llegar a las comunidades, a sus propias comunidades locales, y que a partir de ese momento él se reconoció como migrante, pero que asimismo él nunca perdió la idea de volver a Argentina. Entonces, desde ese lugar me gustaría que pudiésemos compartir algo de esto.
Bueno, en realidad, como yo dije, yo no pensé en irme porque tampoco pensé en quedarme. Entonces, como hubo un transcurrir como en el tiempo, como que fue sucediendo, ¿no? Hasta que tú te das cuenta, creo que sí, el momento que tú dirías como que asumí como el momento de que quiero volver o me gustaría estar ahí fue en la pandemia. O sea, que podría decir que es mucho tiempo más cercano acá, ¿no? Que dije, mi papá, mi mamá, mi familia, ¿cómo estarán? ¿Cómo se sienten? Porque lo demás como que yo siento como que iba haciendo las cosas que me interesaban, iba pasando como el tiempo, iba haciendo eso, como cosas que me interesaban, como investigaciones, proyectos, y tal, como que iba como aconteciendo como en un cotidiano que no, yo diría que no sentía como esa nostalgia tan fuerte, como ahora como me decían, bueno, pero no te gustaría, que parece solo una anécdota, pero decir, ¿por qué tú no sé, la arepa? Yo extrañaba la arepa, pero entonces imagínate que en esa época cuando nos vinimos teníamos que hervir el maíz, no sé qué, para hacer una arepa era un viaje. Entonces evidentemente yo para hacer arepas, bueno, los colombianos tenían arepas, entonces yo le compraba a los colombianos y mi pareja, que ya estaba conmigo en ese entonces, se ponía a hacer todo ese proceso y ahí era como que yo decía, bueno, estaba la arepa, pero era como tanto trabajo que yo decía, no voy a comer pan. Por ejemplo, no sé, el mango, quiero un mango, pero digamos que como también siempre viajaba, me lograba mover fuera del país, entonces no sé, iba a Brasil, iba a Colombia, si no iba a Chile, si no iba a Uruguay, como me movía, también esas cosas que uno puede extrañar como en lo cotidiano que tiene que ver con la comida, tampoco, no es que no te das cuenta, sino que dices, bueno, no hay mango, pero hay, no sé, frutilla, fresa, no hay mango, pero hay durazno, ¿entiendes? Como que empiezas a hacer como una equivalencia de cosas como para no, a lo mejor eso lo hacía justamente para no sufrir. Pero digamos que esa era mi manera. Ahora, cuando nace mi hija, que tiene 9 años, ahí también fue otro golpe, ya tiene 9, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser extranjero se empezó a convertir en una narrativa, ¿no? En que ella se diera cuenta que palabras que yo nombraba no era igual a que decían los otros. O que yo le decía aguacate, palta, ¿no? Entonces como que, o palabras que ella pensaba que eran argentinas, eran venezolanas, porque también mi pareja siempre se venezolanizó mucho, como que no me decía tal palabra, se dice de tal manera, sino que él la agarraba así y ya me hablaba en venezolano, ¿entiendes? Entonces como que tipo, entonces yo no me daba cuenta, y cuando yo empecé como a nombrar el mundo, o sea, ese nombrarle, esto es así, esto es asá, esto es asá, o me acuerdo que yo estaba embarazada y viajamos con Juan a Chile a una residencia artística, y entonces me dice, ¿tú no le has puesto salsa a esa niña? Nos dice un amigo colombiano, y ella nos dicen, ¿tú no le has puesto salsa a esa niña? Y yo digo, no puede ser, como que no he escuchado salsa y tiene 8 meses en la panza, no, vamos a poner salsa. Entonces nos pusimos ahí, en Puerto Modo estaba, yo decía, voy a ponerle salsa, y no es que yo no escuchara salsa, sino como fue como la conciencia de eso, y eran como detalles que tienen que ver para mí que, eso, yo digo, que el nacimiento de mi hijo empezó a ser como la vida más narrativa, porque además narrativa también de contarle, tu abuela es así, tu abuelo es así, tu tío es así, tu prima es así, yo vivía en tal lugar, cosa que a lo mejor no te lo iban a preguntar un argentino de ninguna manera, ¿entendés? Como que si te consideras como un venezolano, que al principio era una cosa bastante más rara, ¿no? O sea, como que ahora te consigues a alguien en el metro o en diferentes como lugares y es como más cotidiano. En ese momento era una rareza y además no era como del venezolano que conociera la barajita que no tenía alguien, ¿entendés? Ay, conozco un venezolano, ay sí, ay yo también, ¿entiendes? Como que era bastante más raro, 2011, entonces también como que se vivía de otra manera. De hecho, como construir, como esa explicación como en el tiempo, yo tenía 10 años sin ir a Venezuela y fui hace año y medio, con mi hija y con mi pareja. Es lo mismo, fue como toda esa narratividad sobre como lo que es Venezuela, o cuáles son las costumbres, o quién es el abuelo y quién es la tía. Mi mamá y mi papá vinieron cuando ella nació. Fue también como presentarle un mundo, ¿verdad? Como presentarle, a pesar de que creo que años más cercanos acá nos reunimos bastante más como entre el grupo de venezolanos, en general como que bueno, en mi alrededor casi todos eran en lo cotidiano argentinos, ¿no? Entonces como fue como entender, inclusive estando allá, bueno, qué soy, qué estoy, de parte de mi hija, decir también no soy venezolana, porque también eso que hablaban como de la identidad y la migración es preguntarte qué es lo que implica tu identidad. Mi identidad es como de arepa, mi identidad es yo no sé bailar salsa, por ejemplo, acá lo de la salsa. No, ella no sabe bailar, o sea, ¿qué me hace a mí como entender y revisar sobre lo que es mi identidad, ¿no? Lo que es ser venezolano? Ser venezolano es bailar joropo, ser venezolano es que, porque inclusive mi hija lo preguntó, o ve la diferencia, ¿no? entre mi hacer y el de su papá, o entre el cotidiano de los demás,
que por qué yo en la mesa como salado y los demás comen dulce, aunque ella come dulce. Cosas que parecen como muy pequeñitas, pero tienen que ver como, no sé, cómo entender ese mundo, pero también sobre todo el cómo pensar, el cómo empecé a pensar como qué implicaba ser venezolano. Bueno, a mí me parece que Buenos Aires es una ciudad ideal si uno es artista o tiene alguna inclinación artística o tiene alguna vinculación con las artes y con la cultura, ¿no? Voy a decir algo sin saber realmente porque tampoco conozco tantas ciudades de Latinoamérica, pero en la pequeña investigación que yo hice antes de decidirme a venir acá, me parece que es una de las ciudades latinoamericanas que tiene mucha más proyección artística. Lo que hablábamos ayer, lo que hablaban en la mesa de ayer sobre las editoriales, la cantidad de editoriales independientes que tiene, la cantidad de librerías per cápita que hay, todo eso está estudiado además, ¿no? Y la cantidad de opciones que tiene para la gente que busca el arte en muchísimos niveles, ¿no? Por ejemplo, está el Teatro Colón, que es uno de los teatros más importantes del mundo, como también tenemos teatros más chiquitos en donde se presenta gente por ahí más independiente. En el mundo de la actuación y el teatro tenemos la Calle Corrientes, que tiene, no sé, teatro de revista, pero también hay todo un sector de teatro off independiente que es súper importante y además que es una referencia en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí venir a Buenos Aires fue una decisión muy pensada, porque siempre el arte ha sido muy importante para mí y quería venir a explorar esas cosas. Entonces, la verdad es que venir para acá me permitió ahondar en cosas que yo ya en Venezuela había explorado, pero que gracias a la importancia que tienen las artes en esta ciudad pude explorar mucho más, ahondar más y desarrollarme dentro de esas áreas, ¿no? Y me parece también que quizás el ser artista es también quizás un poco fuerte de llamarse artista, es algo con lo que tengo conflicto, ¿no? Autodenominarse, autopercibirse artista, es como algo para reflexionar, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene estas inclinaciones, siento que uno es más permeable, que tenés más flexibilidad, que estás más abierto a que las cosas vayan pasando, ¿no? Entonces esto que decías vos de quizás de no tener un plan o de venir con un plan, pero estar abierto a que pasen otras cosas también, estar abierto a que no se traza un camino, pero que ese camino puede cambiar y tener la flexibilidad para poder ir marchando con eso, ¿no? Y a mí la nostalgia, que era algo a lo que vos hacías referencia, en realidad fue algo que me ha venido con el tiempo. Como que al principio, precisamente por esta apertura que tenía, las ganas de conocer también, ¿no? Como el hambre de ver cosas nuevas y de aprender cosas nuevas, me hacía extrañar poco. Ya con los años que me ha surgido, y con todo también el proceso político que ha habido en el país, por supuesto, con el desarrollo, con el no desarrollo del proceso político en el país, ¿no? Como esa sensación de estancamiento, es lo que creo que me ha producido más esa sensación de nostalgia. Yo tengo 11 años sin ir, la última vez que fui en el 2014, no he podido volver por distintas razones. Mi padre murió en el 2021, no pude ir a verlo porque estaba todavía en plena pandemia. Entonces, bueno, como ahí todo también hay un camino emocional que como extranjeros o como migrantes, también estoy de acuerdo con Iván que la palabra extranjero es más divertida que la palabra migrante, pero hay todo un derrotero emocional sobre el que uno reflexiona cuando está en estas situaciones, ¿no? Y bueno, no sé si tenías otra pregunta dentro de... Hay una última, pero vamos a ver para que... No, bueno, en mi caso yo se me pasaron 10 años como si fuese un mes. Porque como vienen esas circunstancias, pues, aparte, a diferencia de ti, yo llegué acá con un grupo ya de venezolanos amigos, o sea, en el medio ya había un grupo más o menos, entonces como que entre mi esposa que era venezolana, los amigos venezolanos, mi jefa que era venezolana,
y aparte la comodidad de poder ir a Venezuela todos los años, podía ir viajar. Prácticamente yo estaba de vacaciones, entonces no sentí ningún tipo así de extrañeza hasta después de 10 años, cuando se complicó todo. Entonces, claro, después que ya yo decido independizarme, ya es otra cosa, porque ahí sí me veo ya frente a otra realidad. Pero ahí comenzó la migración, sí señor, y cuando nació mi hijo también. Porque él es, como tipo, él es argentino, entonces tengo que estar, él tiene una mezcla de idiomas rarísima. Pues. Sí. Y bueno, lo que iba a decir era que o sea, lo que ya sería adaptarme fue bastante gradual, no fue una cosa abrupta así de, bueno, sí, puedo decir que el clima fue una de las cosas que todavía no me acostumbro, pero todas las relaciones de trabajo, todo fueron muy fluidas, entonces me dediqué más que todo a investigar lo que me interesaba. Como decía Valentina, yo era cazador de libros, me iba sobre todo de libros usados, me voy a las ferias de libros usados, a escarbar y encontrar lo que yo llamo la joyita del Nilo, ¿no? Que es como, sobre todo porque colecciono portadas interesantes a nivel de diseño gráfico. Entonces me dediqué a eso, me dediqué a, bueno, visitar todos los museos, como absorber toda la parte cultural que me ofrecía la ciudad. Y bueno, del país no conozco tanto. Fui a Misiones y a Mendoza, pero no he podido irme más allá porque, como mencionaban ayer, una cosa es Buenos Aires y otra cosa es el resto de Argentina. Entonces, bueno, sí, soy un porteño todavía. ¿Querías comentar algo? Pensaba que casi todos caemos en la cosa del aspecto simbólico que se significan muchas cosas para nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, digamos, porque todos trabajamos con la expresión, y es lo que realmente nos fortalece ese aspecto simbólico. Incluso puede llegar a ser hasta hiriente en algunos momentos. No es nuestro caso, pero sé de muchos casos de artistas que han salido del país en generosas circunstancias, en circunstancias más dolentas. Dolentas no se dice en castellano, ¿no? Dolorosas. Dolorosas, lo dije. Perdón. Ajá. Y me parece interesante cuando incluso esa salida o ese ser extranjero te hace ver que ya tú no perteneces a lo que tú creías que era o escritor, o músico, o actor, o dibujante, o esto, y terminas siendo panadero, zapatero, ¿sabes? Y a mí me parece que eso también es una cosa interesante en el suceder verte extranjero, verte migrante, como le dicen, ¿no? Tiene un aspecto que no necesariamente tiene la parte oscura de que me vine caminando de Caracas hasta Buenos Aires y tengo mucho dolor por ello. O no pude realizar, yo tengo esta profesión, soy artista y acá no me pude realizar como artista. No necesariamente tenías que realizarte como artista. Yo creo que el pensamiento es si lo que tú haces como artista dialoga con la ciudad y la misma ciudad te está diciendo no, acá no es. Eso le ha sucedido a mucha gente. Sí. Voy a una experiencia personal, que bueno, por eso estoy invitado, para contar mi experiencia. En Barcelona, que viví 15 años, ya yo sentía que la ciudad me expulsaba. Y yo, eso fue al 7º año de estar en Barcelona. Y yo insistiendo que estaba en Barcelona, y me quedaba en Barcelona, y Barcelona, ¡pum!
Barcelona, ¡pum! Me daba por allá. Hasta que yo dije, coño, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Y me di cuenta que estaba siendo expulsado. ¿Era admirado por mi trabajo? Sí. Pero me decían, eres admirado hasta acá. Hasta acá, y acá no pasa. Y yo presentaba proyectos a instituciones, iba por acá, iba a los teatros, todos me contrataban, sí, pero a vos para que cantes o digas un texto, pero tus proyectos no me interesan. Entonces yo llegué a decir, ¿será que no sé presentar un proyecto? ¿Será que lo que yo quiero comunicar está mal pensado, o ellos no lo reciben, y yo dije, no, espérate, aquí está pasando algo. Y era que la ciudad me estaba expulsando. Me quería a mí desde un solo lugar. Y yo ese lugar ya yo no lo quería solamente, yo quería otros. Yo quería seguir abarcando el abanico expresivo, como latinoamericano, como venezolano, con mis símbolos, con mi sabe, con mi Ávila por dentro. Y eso no podía ser. Y cuando llego acá, eso se empieza a dar. Ya no solamente me quieren como artista individual para que participe coralmente en una producción del Colón, del San Martín, sino que ya también escuchan las propuestas que yo hago, mis pensamientos artísticos, que vienen obviamente respaldados por, digo el Ávila como simbología, ¿no? Como símbolo interno. Ya viene, ya eso viene. Entonces, están escuchando eso. Entonces yo dije, aquí es el lugar. Eso nos puede pasar a todos. A uno les pasa a los 2 años, a uno les pasa a los 5, a otro les pasa a los 10, o no les pasa nunca. Y es cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Bueno, nada, esto. Bueno, Iván justo se adelantó a lo que venía, como siempre. Pero ahora lo que me parecía que era interesante después de escuchar un poco el por qué salieron y qué pasó en esa primera instancia del traslado, creo que en general uno comienza a reinventarse, ¿no? Independiente o indistintamente de la práctica o del acervo que uno tenga como persona, como profesional. Pero en el escenario de las artes, en general, es bastante más polémico esto, ¿no? Sobre todo en una ciudad, como decía Valentina, en la que existe una gran demanda y una gran afluencia de cosas vinculadas a eso, espacios, proyectos y artistas. A mí me pasa, como trabajo mucho en esa área, yo voy caminando y todos los días me tropiezo con gente que es artista, soy artista, mucho gusto, soy artista. Llega un momento en que digo, claro, por eso es que mis proyectos cuando los presento no me seleccionan, porque hay como 400 millones de artistas, entonces cada vez las posibilidades son más lejanas, ¿no? Y desde ya, en esa misma instancia, uno, sea porque tienes un proceso de investigación o porque también respondes a unas necesidades de orden económico, tienes que ir pensando y priorizando de qué manera moverte. Entonces, dadas esas dos circunstancias que son las que nos atraviesan en términos generales cuando hacemos parte del escenario cultural, más vinculado a lo artístico, ¿cómo ha sido el proceso de ustedes luego de llegar acá, en tanto si han debido reinventarse como actores culturales, tanto para poder gestar sus propias investigaciones como para poder dar respuesta a las necesidades económicas? Yo tengo que decir que primero no sé si estaba muy inventada desde Venezuela, ¿no? Como que venía todavía muy en proceso de formación, de descubrimiento, de ver qué era lo que yo quería hacer. Como que no era una situación muy definida todavía, ¿no? Dentro de lo que yo estaba haciendo, entonces me parece que eso es un proceso que más bien se me fue dando acá y que sigue en proceso también, ¿no? No diría que está ya cerrado. Y también creo que el mundo de, no sé si es solo la música que yo hago, que es música más académica, música clásica, yo tengo una sensación que es un cliché absoluto lo que voy a decir, pero siento que de verdad es así, el tema de la universalidad. Hay algo en la música clásica que realmente logra hacer una experiencia común independientemente de la cultura de donde vengas, porque incluso podés confluir con una persona de Asia, que es una
no sé, un japonés, un chino, una cultura totalmente distinta a la nuestra, y sin embargo la música clásica nos acerca y de verdad es un lenguaje común, ¿no? Eso es algo que es muy enriquecedor porque, aunque no nos entendamos lo que decimos, podemos llegar a tocar juntos, podemos intentar ir en una misma dirección. Es la música la que nos permite expresarnos y la que nos permite entendernos, ¿no? Siento que en ese sentido tengo una ventaja, porque mi práctica es esa y eso la verdad es que me ha ayudado a relacionarme y a comprender y a empatizar, aunque no sea con las palabras, con otras personas y con el movimiento cultural que hay acá, ¿no? Y la música clásica me ha brindado experiencias maravillosas que yo creo que en Venezuela no hubiera tenido, ¿no? Incluso fuera de la música clásica, pero gracias a la música clásica. Por ejemplo, llegué a tocar en los conciertos de el resurgimiento, digamos de alguna manera, de Fabiana Cantilo, que dio en el Gran Rex hace unos años, ¿no? Que es una artista popular del mainstream, inclusive muy importante acá en Argentina, que tuvo un renacimiento gracias a la serie de Fito Páez. Logré tocar con ella, con una banda de rock, ver cómo es el universo del rock, que se maneja bastante distinto a como lo manejamos los músicos clásicos, ¿no? Su forma de hacer música, de ensayar, de prepararse es muy distinta, tuve contacto con eso. Después, por ejemplo, experiencias también con orquestas de folclore argentino. Yo en Venezuela, la verdad es que no hacía folclore venezolano tampoco, estaba muy dedicada a la literatura y a la música clásica, y acá he tenido que insertarme también en el mundo del folclore argentino, que es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, son unos descubrimientos que ese lenguaje universal de la música me ha permitido tener, ¿no? Entonces, no siento tanto que haya tenido que transformarme, como decía hace rato, como que he logrado más bien ahondar y seguir en el proceso de crecimiento en el que estoy todavía, ¿no? Entonces pienso más, repito lo que dije antes, en lo de la flexibilidad y la apertura, ¿no? La permeabilidad. Bueno, para mí sería bastante distinto. Yo creo que me he reinventado 80 millones de veces más o menos. Todos los días me reinvento. Siento como que ha ido variando como en el tiempo mucho, ¿no? O sea, como que ha habido momentos en que siento como que, así como les dije, estaba trabajando en un lugar de derechos humanos, estaba trabajando con la performance, estaba como dando talleres de artes visuales y como que era un momento. Bueno, luego cambió. Ha ido fluctuando además como tipo, como que también como en los espacios, que tengo muchos años viviendo en el mismo barrio, que valga decir que eso sería algo como significativo, ¿no? Yo pasé de vivir de casa de una amiga a vivir en varios lugares, pero luego tengo 13 años viviendo en el mismo lugar, un lugar que alquilo. Y eso me hace que viva en una comunidad, o sea, una comunidad que los vecinos, o sea, Parque Patricios, que los vecinos además te conocen, que el primer regalo que recibió mi hija fue el de la vecina de al lado, que cuando, no sé, mi hija tenía un año, otra vecina que jamás, que le decía hola y chao, pero parece que le decía bien chévere y simpáticamente bien chévere, la vecina me regaló ropa. Entonces como que en esas fluctuaciones o transformaciones, lo que sí como que logré ir dando fue como una comunidad, como pertenecer a una comunidad. En esa misma comunidad fui yo como fluctuando, lo que sí como permaneció en el tiempo es como mi decisión de, bueno, soy artista aunque haga tal cosa, ¿no? Yo sigo siendo artista y mi visión tiene que ver como en el arte y mi relación con el mundo, más allá de que en oficio o en la práctica pueda estar trabajando en otra cosa, pero que mi vínculo tiene que ver con una visión en el mundo, con una relación que además también muy marcada, ya ahora, después de casi 15 años de migración, muy marcada en entender que es importante más bien saber que soy diferente a los demás, que eso es lo de pinga, que no solamente porque así como que decíamos nosotros por los colores que están acá, que decían ellos que nos metimos coloridos, sino que lo bueno es saber que en un contexto eres diferente. No es lo malo, porque a veces como que algunos años yo decía, como que me chocaba, ¿no? Saber como que diferente que soy, o me decían caribeña, a mí me chocaba, ¿no? Como que me decía, pero ¿por qué caribeña? O sea, yo me siento venezolana, pero caribeña. Entonces hasta que yo empecé a dar cuenta, yo decía, no, a mí me gusta más la montaña,
que la playa. Entonces me di cuenta, bueno, yo crecí en la playa, porque la playa te queda media hora de Caracas. Entonces yo todo el tiempo iba con mi familia a la playa los fines de semana, no sé qué más está. Mi familia es de La Sabana, mi tío. Yo iba a La Sabana, todas las fiestas, San Juan, no sé qué más está. Soy de la playa, o sea, estoy con el Caribe, soy de la playa y soy de la montaña. Entonces, ¿cómo entender esa diferencia en reinventarme y también entender, bueno, soy artista en el contexto que esté y en esa relación estoy? Entonces, a partir de ahí, qué sé yo, como más trabajo como en la comunidad, cuando nació mi hija, que también fue como entender como esa relación también como el criado decía, de narrar, en mi visión como de artista y cómo estar en un lugar, yo entro a un centro cultural por un grupo de crianza de niños. Y entonces como que yo decía, bueno, rarísimo, como un centro cultural, un grupo de crianza, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con el arte? Bueno, sí tiene que ver, porque entonces es que esta gente que está en ese grupo de crianza enseñaba a hacer un poco acrobacia, un poco tela, un poco literatura, un poco pintada. Yo empecé a ir ahí y ese vínculo con ese espacio cultural todavía lo tengo hasta hoy, no tanto, ¿no? Pero que me permitió como generar como proyectos en un espacio comunitario y social. Y de ahí se fueron como abriendo también cada vez más puertas en otras direcciones, no que no estuviera, porque les dije, a mí me pasaba, como dice Juan, que bueno, además como mi pareja era artista y profesor en la Universidad de las Artes, toda la gente con que yo me cruzaba, yo decía, verga, no conozco un plavero, no conozco un carnicero, no conozco un zapatero, o sea, como que a mí me parecía como muy fuerte no conocer gente que hiciera otras cosas, que parece súper natural, pero tú en tu vida, cuando eres niño, no, que tu abuelita hizo esto, que tu prima, que el vecino, que compraste la carne en no sé qué lugar, y yo digo carne y soy vegetariana, algo está pasando en mi inconsciente. ¿Entiendes? Como que tú vas generando unos vínculos desde cosas que no te das cuenta, ¿no? Como la espacialidad. Tú aprendes a llegar a los lugares porque ibas al cumpleaños del primito, ibas al tal lugar. Entonces, lo mismo pasa como con la ciudad acá. Cuando te empiezas a contar barajitas, empiezas a tener una amplitud del espacio, una amplitud de las personas, ¿no? Cuando yo entro a este centro cultural, empiezo a darme cuenta que, claro, que a lo mejor la gente que asiste ahí hacía otras cosas y que también me permitía como conocer otra visión de la ciudad, del país, de las relaciones que eran diferentes a vincularme solamente con gente que era artista, que parece como algo que de pinga, pero por otro lado era como que tipo, gente que a lo mejor siempre piensa en muchas cosas como yo o tiene una visión como yo. Cuando yo me di cuenta que ese era como que parte del lugar que yo quería estar, ahí cambió un poco como mi sintonía, ¿entendés? Cambió como decir, soy artista donde esté, puedo hacer muchas cosas y puedo hacer más, y cuando entendí que la diferencia era lo que me iba a mover. No se podía seguir hablando, Bueno, yo creo que yo aprendí aquí a hacer mi propio camino, porque yo venía de Venezuela que, yo empecé como a aplicar a concursos, a exponer allá en algunos salones, y me estaba viendo bien, pero después me vine para acá y pretendí hacer lo mismo, de tratar de llevar una carrera artística. Y bueno, para mí sí fue como una pared, porque yo creo que, bueno, este es un país demasiado grande y hay demasiados artistas, entonces todo se concentra en Buenos Aires, los concursos principales están en Buenos Aires, las autoridades, todos los críticos, todo está acá, y es mucha gente compitiendo, entonces como, sin embargo yo he tratado o sea, que eso no me impida, digamos, seguir haciendo, entonces he logrado exponer en sitios alternativos y no me he limitado tampoco a Argentina porque a través de, digamos, con el internet y esto también he podido exponer afuera, mandar trabajo para otros países. Entonces, en ese sentido, como que esa misma incomodidad o esa misma pared que te estaba comentando, pues me hizo pensar otras alternativas y eso me dio nuevas herramientas también y es lo que estoy tratando de hacer ahora, o sea, como diversificar todo el trabajo por otros lugares, pero bueno, sigo intentando porque es duro. Bueno, ya tú dijiste un poco eso. Me parece que sí. Puedes decir más igual. Sí, agregar es, digamos, como dice Valen, la música, que siempre es como bastante universal, en lo particular la experiencia ha sido de crecimiento,
y de investigación constante, que es lo que más me interesa, ¿no? Y esa posibilidad que me ha brindado la vida, que he ido conociendo siendo extranjero, que es ser un artista multidisciplinar. Creo que lo que yo hago hoy, si he hecho hacia atrás, todo lo que yo he hecho ahora en Caracas no lo hubiera hecho, porque no tenía incluso las herramientas que me ha dado los años y me ha dado los países donde he vivido. En los lugares donde he vivido, bueno, también me he formado, la experiencia con otros artistas, las reflexiones propias, ¿no? La vida, los golpetazos que te da la vida, que uno aprende, cogotazo, que sería lindo, ¿no? Decir, los cogotazos que te da la vida, uno aprende. Eso me permite ahora en Buenos Aires ampliar mi circuito de expresión. Yo no solamente me dedico a la ópera, me dedico también a otras y me encanta poner el currículum artista multidisciplinar. Me costó ponerlo. Lo puse cuando me entendí que yo tenía otras posibilidades de expresión. Entonces dije, porque me decían, tú eres cantante, lírico, sí, pero también soy actor, también hago performance. Y soy el novio de la madrina. Y empecé a ver como todas las posibilidades que yo tenía y que funcionaban de cara afuera y a mí, ¿sabes? Y después la colaboración con otros artistas, que empezaba a relacionarme con un artista plástico, con un poeta. Yo leía un poeta, yo leía poesía, yo soy lector de poesía, pero yo leía poesía para mí. Cuando me doy cuenta que empecé a leer poesía públicamente y empecé a ponerle desde mi lugar a esa lectura de poesía, mi espacio, respetando al poeta, pero como soy actor, entonces yo me lo llevaba a la parte actoral, al imaginario que me daba ese poeta. Y eso lo empecé a hacer público y empezaba a funcionar. Y creo que todo eso son riquezas, ¿no?, que te va dando el recorrido, esa pulsión de vida que empieza a suceder. Y en Buenos Aires pude empezar a ampliar todo ese momento, ¿no? Bueno, eso. Bueno, creo que no nos queda mucho tiempo ya para poder seguir conversando, charlando a este respecto, y en general se hizo bastante interesante como este tránsito, ¿no? Como estas interlocuciones en torno a prácticas, cronologías y búsquedas tan diversas. ¿Valdrá el espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy breve, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo que por ahí nos haya tocado o que haya quedado en duda sobre lo que presentaron cada una de estas 4 personas. Y si no, bueno, quizás recuperar un poco parte de lo que comentaban tanto Aidana como Valentina, en general, ¿no? Pero como para cerrar, esta idea de qué pasa con nosotros cuando nos encontramos o nos descubrimos finalmente afuera, indistintamente de la salida que nos motivó. Yo creo que todo aquel que es migrante o extranjero en su momento descubre y entiende que la posibilidad de volver siempre está latente. Y yo creo que es un llamado a conciencia y una voz que nos convoca a saber que Venezuela, indistintamente de que está aquí ahora, siempre es un espacio al que todos vamos a poder volver. Y así como en un momento dijo Valentina, la nostalgia, esto lo decía Cortázar, la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Bueno, muchas gracias.